el capitalismo global y la geopolítica. Eso es lo nuevo que acontece ahora al inicio del siglo XXI. Cambió tanto todo que el concepto mismo de política, que no es más que las relaciones humanas, ha tenido que resignificarse. Sin embargo, a quienes trabajamos en la educación, el hecho nos movió todos los significados de las palabras que utilizamos en nuestra labor profesional. Y es a ellos, a mis compañeros educadores y desde luego a las autoridades que se ocupan de este ramo, a quienes dedicamos esta contribución modesta de quien tuvo la fortuna de ser maestro rural y de seguirse preparando hasta donde damos, o hasta donde podemos, o hasta donde nuestra corporalidad nos lo permita. ¿Qué es el capitalismo global? Toda la base de los pensadores críticos tiene que asomarse a la historia universal que disponemos. Y fue hasta recientemente en que el doctor Enrique Dussel publica su libro sobre historia mundial, que todas aquellas regiones del planeta que fueron colonizadas o subordinadas a la hegemonía europea norteamericana que hemos vivido en el siglo XX y ahora hasta donde estamos, que podemos considerar que al fin la historia mundial es planetaria y en ella tenemos que analizar en qué consistió esa globalización del capitalismo. La palabra misma nos sorprendió, sobre todo después de la implosión de la Unión Soviética, porque entonces ya el mundo no dejó de ser bipolar y la hegemonía norteamericana unipolar todavía no la entienden ni ellos mismos, los norteamericanos. Lamentable, porque lo tenemos a un lado y México es un país pacífico, pacifista. Nosotros deseamos simplemente comerciar con todo el mundo, con todo el mundo. Lo que producimos, lo que tenemos, de lo que disponemos. Y claro, lo hemos querido hacer defendiendo un principio que nos es sagrado. México es de los mexicanos y del pueblo solamente. Esto es lo que está pasando ahora en México. Hemos querido y extendido nuestras manos fraternas a todo el planeta, incluso a quienes han sido tan negativos en nuestro desarrollo, que es nuestros propios vecinos del norte. ¿En qué consiste el capitalismo global? En que en la competencia, palabra muy utilizada
en el pensamiento del neoliberal que apenas comienza a desmantelarse en el país, porque es un fenómeno que no es exclusivamente económico, es un fenómeno cultural y es el que hay que localizar y desmantelarlo de nuestras conciencias. Y eso es lo más difícil. De ahí que el gobierno de López Obrador, hoy en manos de Claudia Sheinbaum, anuncie la revolución pacífica de las conciencias, de la cual forma parte este modesto esfuerzo con nuestras propias posibilidades. La competencia del mercado es un fenómeno cultural que nace con el mercado mismo, una vez que se globaliza el planeta, cuando los europeos colonizan la Confederación de Estados que dieron en llamarse Estados Unidos de Norteamérica, pero que no eran federación. Se constituyeron como federación, pero cada estado tiene su propia autonomía todavía. Por eso hablan de votos electorales por estado. ¿En base a qué criterios otorgan tantos o cuantos votos electorales a cada uno de los estados de la Unión? No hemos revisado esa constitución, debemos revisarla y estudiarla, porque la nuestra, Estados Unidos mexicanos, se anunció en el avanzado pensamiento de nuestros padres fundadores, Miguel Hidalgo y José María Morelos. Miguel Hidalgo planteó la independencia. José María Morelos planteó un pensamiento de avanzada que algunos historiadores antiguos le dieron en llamar socialismo. No exactamente, pero sí tenía muchas visiones avanzadas. El artículo 39 de nuestra Constitución sostiene desde el pensamiento de Morelos que la soberanía de la nación mexicana está basada en su pueblo. Ese principio bastaría para justificar toda la política de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Solamente ese artículo. Pero no es solamente ese artículo. Son las conciencias de los mexicanos que poco a poco están avanzando, sobre todo en su juventud, que es siempre la que da la batalla, la que impulsa al pueblo, de la que esperamos tanto. Cuando jóvenes hicimos lo que podíamos hacer de acuerdo con lo que entendíamos. Nuestro mundo era bipolar, pero hoy lo que está avanzando es un capitalismo multipolar. Así de claro. Y eso tiene que ir tomando su curso. Y en ese capitalismo multipolar vamos nosotros. No se trata de otra cosa. Que no se alarmen los que son radicales anticomunistas. Tienen derecho a hacerlo, si quieren, pero México no. México no ha conocido otra etapa donde esta palabra que asusta todavía por allí fue tan querida como en el gobierno del general
Lázaro Cárdenas. Poco a poco México vino constituyéndose como una nación progresista al paso de los sexenios, hasta que en 2018 llegó un priista. No tenemos nada por qué ocultarlo. El presidente López Obrador. No lo entendíamos los que no fuimos capitalistas, que no defendimos esa teoría. Pero poco a poco se aclara el camino. Ahora está más claro todavía. Nosotros tuvimos la desgracia de que la obra monumental del pensador más célebre de estas épocas, que en el siglo XIX publicó su obra El Capital, llamado Carlos Marx. Él era, en realidad, un investigador, un pensador honesto. Su partido, el Partido de los Justos, no eran más que dos personas, los dos que editaban y publicaban sus libros: Carlos Marx y su compañero Federico Engels. Desgraciadamente, no, su edición quedó incompleta. Más de la mitad de sus obras no fueron publicadas. Y ese daño sí nos lo hizo la Unión Soviética. Algo tenía que pasar. Pero es indiscutible que los que alentaron esa obra, los que lucharon, los que lo convirtieron en una ideología, aparentemente pura ideología, fueron la gente más patriota que nos antecedió. Aquí en Chihuahua, donde radico, también hubo gente que entregaba su interpretación. Desde luego que tenemos que hacerles un público reconocimiento a su esfuerzo, porque al menos nos facilitaron por ahí algunos folletos y su ejemplo fue radical. Podemos hacer la crítica de que un tanto cuanto dogmático, sí, pero lo hicieron y ellos deben sentirse satisfechos. Carlos Marx muere en 1883 y hubo mucha tergiversación de su obra. Hubo quien dijo: el joven Marx, el Marx viejo. No, no hablemos ya más de eso. Él fue simplemente un investigador y su obra es, revisando la hora, trascendental. Generalmente lo atacaban por la vía religiosa, pero no, la gente puede creer en lo que quiera. Lo que pasa es que la gente tiene que vivir y la vida es lo más importante que tenemos. Es el gran milagro de estar vivos, de luchar por seguir vivos. No solamente nosotros, eso es lo nuevo. Tenemos que defender desde la perspectiva pedagógica que trabajamos. El neoliberalismo fue algo así como la cúspide del capitalismo, donde todo fue mercantilizado y sigue mercantilizado, pero ya hay un pensamiento nuevo, está caminando, estaban construyéndose, está discutiéndose, y ese pensamiento crítico nuevo es lo más importante que tenemos que trabajar. El capitalismo global nos obliga a ver con más cuidado lo que categorialmente se le dice geopolítica.
Es decir, si el mercado es mundial, la política que impulsa es la geopolítica. Lo que hagan allá los japoneses, los chinos, los tailandeses, que están en el otro extremo del planeta, nos afecta, nos repercute a nosotros. Miren que nosotros los mexicanos solamente porque buscamos una política de respeto y de entendimiento con los norteamericanos, ahora de repente nos acusan de estar ligados a China. Por favor, el chino sigue siendo una cultura muy original que no podemos ni leerla siquiera. Leímos a Mao Zedong en su momento, pero ya traducido a nuestras lenguas nacionales. La geopolítica, pues, es un fenómeno mundial y todo lo que suceda en alguna parte del planeta nos va a repercutir. Hubo un tiempo en el que se manejaba mucho que el aleteo de una mariposa en Japón repercutía en cualquier otro rincón del planeta. Recuerdo mucho porque si uno se fija en un aleteo de una mariposa en el otro extremo del planeta, ¿cómo puede repercutir en otra parte del planeta? Pues repercute. ¿A través de qué? De los acontecimientos de la geopolítica. Las pedagogías, pues la teoría con la cual educamos en la docencia, está sufriendo los mismos efectos. Aquella pedagogía en el que en el siglo XVI nació como pedagogía de la modernidad, hoy está viva. De alguna manera se aplica en lo que llamamos docencia de la educación. Pero nosotros pretendemos aquí reconceptualizar la palabra educación, porque se trata de la formación de los seres humanos, que fue la parte más esencial que los maestros de la escuela rural de la comunidad, como Rafael Ramírez y José Santos Valdés, diseñaron en la formación de los maestros rurales que se formaron desde las escuelas regionales campesinas en tiempos de Cárdenas y posteriormente normales rurales, donde nos formamos algunos de nosotros. Esos compañeros egresados, muchos ya muertos, dolorosamente muertos, somos los que estamos empujando, apoyamos el Frente Nacional de Egresados de Escuelas Normales Rurales. Ojalá y todos podamos compartir un mismo pensamiento y sigamos ahora entendiendo la dinámica de la sociedad contemporánea. Este es el llamado que les hacemos a nuestro Frente Nacional de Egresados de Escuelas Normales Rurales, y ahí va pronto también el Frente Nacional de Escuelas Normales Experimentales, a las que compañeros tan valiosos como Ruperto Ortiz Gámez de Zacatecas y algunos no tan valiosos que por ahí lo apoyamos, andamos buscando impulsar. A todos les decimos, preparémonos, porque los cambios que el planeta está dando son muy radicales y tenemos que seguir impulsando las fuerzas más progresistas que tengamos en México, en honor de toda nuestra historia. Quizás esta cuarta transformación que ahora acontece
no sea suficiente. No lo sabemos, pero hay que impulsarlo y hay que apoyarlo. Y a ese impulso le debemos esta modesta contribución. Ojalá y sirva. Publicaremos la bibliografía en la cual nos hemos sostenido, desde luego respaldados en la filosofía de la liberación del doctor Enrique Dussel y de su leal compañera Katia Colmenares, que esperemos vean estos videos. Hasta la vista. Gracias.